Hola a todos, ¿qué tal estáis? Si recordáis, en el vídeo 5 os expliqué cómo se calculaba el beneficio de la empresa. Utilizábamos un ejemplo de una serie de tartas de boda que yo fabricaba y vendía, ¿vale? En el vídeo anterior, el tema 6, también explicaba cómo se calculaba el punto muerto o umbral de rentabilidad utilizando un ejemplo sobre todo de taxistas, ¿vale? Cómo se calculaba su punto muerto en base a los kilómetros que hacían al cabo del año. Bueno, pues en este vídeo lo que os traigo es cómo se calcula o cómo se representa ese umbral de rentabilidad. Y para ello vamos a utilizar el ejemplo de las tartas. Además, vamos a hacer dos actividades resueltas para que lo tengáis todo súper claro. Vamos a empezar. Si recordáis, en el ejemplo de las tartas, resulta que yo tenía unos costes fijos de 2.000 euros, que eran 500 de alquiler y 1.500 de sueldo. Además, el coste variable medio de cada tarta, es decir, lo que me costaba a mí producir cada tarta, eran 10 euros. Y luego yo las vendía a 50 euros, ese era el precio de venta, ¿vale? Pues con esos datos ya podemos calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad. Ese punto muerto sería 2.000 de los costes fijos dividido entre el margen de cobertura. Ese margen de cobertura, como sabéis, es 50, que es el precio que yo vendo cada tarta, menos 10 euros, que es lo que me cuesta fabricar cada una de ellas. Entonces, el punto muerto sería 2.000 dividido entre 40 y nos daría una cantidad de 50. ¿Qué quiere decir ese 50? Pues que la empresa tiene que fabricar primero y después vender 50 tartas para recuperar todos sus costes. Si fabrica 50 tartas, sus costes totales y sus ingresos totales serán exactamente iguales. Y a partir de 51 tartas, pues empezará a tener beneficios, ¿vale? Bueno, pues una vez dicho eso, vamos a ver cómo se representaría gráficamente. Si os dais cuenta, en esta diapositiva aparece una gráfica en la cual aparecen dos ejes, abscisas el horizontal y ordenadas el vertical, en el que vamos a representar primero los costes e ingresos en el vertical, en el de ordenadas, y las cantidades que fabrico y vendo en el eje de abscisas, ¿vale? Mira, aparecen también tres líneas, cada uno de un color, la verde, roja y azul. Empezamos por la verde, que como podéis imaginaros son los ingresos que tiene la empresa. Esta línea empieza del origen, porque si yo fabrico 0 tartas, mejor dicho, si yo vendo 0 tartas, mis ingresos van a ser 0, ¿vale? Por eso parte del origen. Conforme vaya vendiendo más tartas, conforme vaya yendo hacia la derecha en el eje de abscisas, ese ingreso va a ir subiendo. Por tanto, es una curva creciente y lineal que la representamos en verde, ¿vale? Así es como sería y ese es el motivo por el que empieza en el origen. También tenemos los costes fijos. Si recordáis, los costes fijos son aquellos que no dependen del volumen de producción. Da igual que yo fabrique 0 cantidad de tartas o 50 tartas o 100 tartas, que el coste fijo siempre va a ser igual. Va a ser 2.000, ¿vale? En nuestro ejemplo, el dato que aparecería a la izquierda de la línea azul sería 2.000. Y tenemos también la línea roja. La línea roja son los costes totales, que es la suma de los costes fijos más los costes variables totales, ¿vale? ¿Por qué esa línea roja no parte del origen como la verde? Pues porque, mira, si yo fabrico 0 tartas, mis costes variables totales serán 0, ¿vale? 10 por 0. Pero mis costes totales serán 2.000, porque aunque yo no fabrique tartas, tengo que pagar el alquiler y mi sueldo cada mes, ¿vale? O sea que la línea roja parte de la línea azul, parte de la línea de los costes fijos, ¿vale? Y ese es el motivo por el que lo hace, ¿vale? Mira, pues si os dais cuenta, aparece una Q, una rayita que es el punto muerto, es decir, el beneficio cero. En esa cantidad, las dos líneas, la roja y la verde, se cruzan y los ingresos y los costes totales son exactamente iguales. Es decir, esa es la cantidad en la que la empresa deja de tener costes solamente y empieza ya a tener beneficios. Ese es nuestro punto muerto, ¿vale? Que nuestro ejemplo sería una Q de 50. Si fabrica menos de 50, tiene pérdidas, porque si os dais cuenta, la línea roja siempre va a estar por encima de la verde. Y si fabrica más de la cantidad del punto muerto, va a tener beneficios o ganancias, ¿vale? Porque la línea verde va a estar siempre por encima de la línea roja, ¿vale? Bueno, mirad, vamos a estudiar esta representación gráfica con un ejemplo que lo vais a ver mucho más claro porque van a aparecer los datos en una tabla, ¿vale? Vamos con él. En esta actividad directamente ya nos dicen en el enunciado todos los datos necesarios para calcular el punto muerto, así que no os penséis que esto va a caer en selectividad, ¿vale? Es súper sencilla, pero quiero ir al grano y que pasemos directamente a la representación gráfica, ¿vale? Lo leo rápidamente. Nos dice que una persona que tiene un puesto ambulante cada día soporta unos costes fijos de 150 euros y quiere saber cada día cuánto tiene que fabricar y vender para cubrir esos costes, ¿vale? Bueno, entonces esta persona dice que vende pasteles o cajas de pasteles con 12 unidades y cada caja le cuesta fabricarla 5 euros. Esos serían los costes variables medios o costes variables unitarios.
También nos dice que la vende luego a 10 euros, es decir, el precio de venta son 10. Por tanto, si le cuesta 5 euros y luego la vende a 10, el margen de cobertura, o lo que obtiene limpio por cada caja, son 5 euros, ¿vale? Bueno, pues el umbral de rentabilidad sería dividir los costes fijos, 150, entre ese margen de cobertura, que son 5, y nos da 30 unidades, una cantidad de 30. Es decir, esta persona tiene que fabricar y vender 30 cajas de pasteles para cubrir sus costes. Si vende 32, por ejemplo, como haya vendido más del punto muerto, tendrá beneficios. ¿Cuántos beneficios? Pues como se ha basado en 2 unidades del punto muerto, multiplicamos 2 por el margen de cobertura, que es 5, y el beneficio será 10 euros, ¿vale? Vamos a comprobar, antes de la representación gráfica, que 30 es el punto muerto realmente, ¿vale? Los ingresos totales de fabricar, los ingresos totales de vender 30 cajas de pasteles serían 30 por 10, 300. Y los costes totales de fabricar esas 30 unidades serían los costes fijos, 150 euros, más los costes variables totales, es decir, 5 por 30. 150 más 150 son 300, y así podemos comprobar que para 30 unidades los ingresos totales son iguales que los costes totales y el beneficio es 0, ¿vale? Es decir, recupera todos los costes. Bueno, pero nos vamos a centrar en la representación gráfica. Vamos a echarle un vistazo. Una vez que sabemos ya que el punto muerto son 30 unidades, para representarlo gráficamente vamos a darle valores a la cantidad de 30, más de 30 y menos de 30. También daremos el valor de la cantidad igual a 0, porque como hemos visto anteriormente hay una serie de curvas, como la de los ingresos totales, que parten del origen, es decir, de que la cantidad es igual a 0, ¿vale? Mira, en esta diapositiva aparece una tabla en la que vienen 6 columnas. Vamos a explicar cada una de esas columnas y cómo se representaría gráficamente cada una de ellas. La primera columna es la cantidad. Vamos a suponer que esta persona fabrica y vende 0 cajas, 10, 20, 30, hasta 60, ¿vale? Se representa en el eje de abscisas, en la X, ¿vale? Del eje de coordenadas. Tenemos una segunda columna de costes fijos, que como sabéis los costes fijos no dependen de la cantidad que yo fabrique, por tanto siempre son fijos, 150, 150, etcétera, ¿vale? En nuestra gráfica sería esa línea punteada, que es horizontal, que pone 150. Luego tenemos una columna de coste variable total, que se calcula multiplicando lo que me cuesta una caja, 5 euros, por el número de cajas o la cantidad que yo fabrico, ¿vale? Esa curva no la hemos explicado anteriormente, no la piden en selectividad normalmente y yo tampoco la pido. Y es una curva que parte del origen también, que es discontinua y roja y creciente, que, bueno, después cuando la sumemos a los costes fijos nos va a dar los costes totales, que es justo la columna que viene ahora. Los costes totales son la suma de los costes fijos y los costes variables totales, es decir, la suma de las dos columnas anteriores. Y gráficamente se representa con la línea roja continua. Es como si cogemos la curva de costes variables totales, la separamos y la subimos, ¿vale? En paralelo, tal y como está, hasta la curva de costes fijos, ¿vale? Y de esa forma nos da la curva de costes totales. Luego tendríamos la curva de ingresos totales, que como ya dije antes, parte del origen, porque si yo vendo 0 pasteles, pues mis ingresos son 0. Pero conforme vaya vendiendo más pasteles, conforme vaya aumentando la cantidad, los ingresos suben, ¿vale? Ya por último tenemos una columna de beneficio, que nos viene a decir las ganancias o pérdidas que tenemos con cada cantidad de productos que fabricamos y vendemos. Si os dais cuenta, con el punto muerto el beneficio es 0, porque los costes totales y los ingresos totales son exactamente iguales. Si fabricamos y vendemos menos de 30, tenemos pérdidas o beneficio negativo, y si fabricamos por encima, tenemos ganancia o beneficio positivo. Si os dais cuenta, en la gráfica se ve ya claramente como para una cantidad de 30 en el eje de abscisas, las curvas de costes totales e ingresos totales se cruzan justo en 300 euros, ¿vale? Que es el eje de ordenadas. Si nos vamos a la izquierda de 30 en el eje de abscisas, tendremos pérdidas si fabricamos menos de 30, ¿vale? Porque se ve claramente como la curva de costes totales, la roja, siempre va a estar por encima de la de ingresos totales, que es la azul. Y si os vais a la derecha ocurre exactamente lo contrario, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Espero que lo tengáis mucho más claro cómo se representan. Y ahora vamos a hacer una actividad que realmente sí es un poco más difícil y que es de las que suele entrar en la EBAU, ¿vale? Para que practiquemos un poco. Vamos a hacerla. Esta segunda actividad sí es más típica que caiga en selectividad. En ella nos suelen dar una serie de datos en la que nos falta uno o dos para calcular el punto muerto. Aquí concretamente nos dice que una empresa se dedica a vender lápices y que obtiene un beneficio de 20.000 euros, ingresos totales menos costes totales. Dice que sus ingresos totales por ventas fueron 35.000 euros y que sus costes variables totales fueron 12.000. Lo que sí nos dice es que el coste variable unitario, lo que cuesta fabricar cada lápiz, es de 2 euros. Bueno, pues con esos datos calculamos el punto muerto. Primero, si os dais cuenta, no hace falta saber el dato del precio de venta y de los costes fijos.
Entonces vamos a empezar por los costes fijos, que lo tenéis ahí en rojo, ¿vale? Nos dice que el beneficio son 20.000 euros. Sabemos que el beneficio está compuesto por los ingresos totales, que los tenemos, son 35.000, menos los costes totales. Entonces por ahí ya podemos sacar lo que son los costes totales. Los costes totales serán 35.000 menos 20.000 son 15.000 euros. Además también nos dice que los costes variables totales son 12.000. Y como sabéis, los costes totales, esos 15.000 euros, son la suma de los costes fijos, que es lo que queremos calcular, más los costes variables totales, que son 12.000. Por tanto, por ahí ya podemos calcular los 3.000 euros, que son los costes fijos. 15.000 menos 12.000, ¿vale? Ya tenemos uno de los datos. Ahora nos falta calcular el precio de venta. Y mirad, nos dice que la empresa, cada uno de los lápices que vende, lo vende a 2 euros. Sabemos que los costes variables totales son 12.000 euros. Y los costes variables totales es el resultado de multiplicar lo que me cuesta cada lápiz por el número de lápices que yo fabrico. Entonces, de esa forma podemos calcular la cantidad de lápices que yo fabrico, que al fin y al cabo, en el punto muerto, es lo mismo que la cantidad de lápices que yo voy a vender. Si lo hacemos tendremos 12.000 entre 2, que son 6.000 lápices que yo fabrico. Y como hemos dicho, si fabrico 6.000 lápices es porque vendo 6.000 lápices. Si leéis el enunciado nos dice que los ingresos totales son 35.000 euros. Y los ingresos totales salen de multiplicar el precio de venta, que es lo que queremos obtener, por la cantidad de lápices que vendo, es decir, 6.000. Entonces ya podemos calcular el precio de venta. Tendremos que hacer 35.000 entre 6.000 y nos da 5,83 el precio de venta. Bueno, pues ahora ya sí estamos en condiciones de calcular la fórmula del punto muerto y tendremos que este será 3.000 entre 5,83 menos 2, que ese es el margen de cobertura, es decir, 3,83. Si lo hacéis, nos da que la empresa tiene que fabricar y vender 782,6 lápices. Aquí redondeamos a 783. A partir de 783 la empresa empieza a tener beneficios. Si fabrica 782, pues tiene todavía pérdidas, ¿vale? La empresa no puede fabricar 782,6, o fabrica 782 o 783, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Y aquí tenéis en el otro recuadro azul, en la parte derecha del recuadro azul, una justificación de que realmente con 782,6 lápices los ingresos totales y los costes totales son iguales. Por tanto, el beneficio es cero y el umbral de rentabilidad es correcto, ¿vale? Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado este vídeo y después, en el siguiente, vamos a hacer ya una actividad que está muy relacionada, que es el umbral de producción, que consiste en estudiar si a la empresa le interesa más fabricar un producto o contratarlo a una empresa externa, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Hasta luego.